Josep Renau seguramente sea una de las figuras más importantes de la cultura española del siglo XX, ¿no? Una figura esencial de lo que se ha llamado la Edad de Plata, nuestra generación del 27, junto con Lorca, con Alberti, con León Felipe, que cambian realmente como el rostro cultural de España, ¿no? Y lo modernizan. Lo que pasa es que Josep Renau en la actualidad es uno de los nombres quizá más olvidados del exilio, no solo del exilio, sino de la cultura española a principios del siglo XX, porque tuvo una implicación política muy grande y además estuvo muy cercano al Partido Comunista de la Unión Soviética, es decir, con posturas muy ortodoxas que ahora están muy pasadas de moda, muy superadas, y eso ha hecho que Renau haya sido como lastrado por el olvido. Pero sin embargo Renau es una figura esencial y fundamental para entender, digamos, la cultura española de principio, quizá hasta los años 70. ¿Por qué? Porque la cultura española estuvo muy politizada en un momento determinado del siglo XX. Y Josep Renau fue un artista muy politizado. Fue un artista tan politizado que él no separaba entre arte y política. Para él eran como la misma cosa. Él no creía en lo que él denominaba la pintura de caballete, el arte decorativo, ¿no? Que tiene un burgués en su casa para deleitarse, sino que él creía que el arte tenía que ser como una especie de detonante que despertase las conciencias. Las conciencias de la clase obrera, de la clase burguesa, da igual. El arte tenía que servir para detonar una idea y para construir un mundo mejor. Y esto hizo que Renau, desde el principio de su carrera, optase por un cine político, por un arte político, optase por un arte muy comprometido y que llegase incluso a aceptar cargos políticos. De hecho, él tuvo un cargo importantísimo durante la Guerra Civil, fue el secretario de Estado de Bellas Artes y fue el encargado de contratar el Guernica, de encargarle el Guernica a Picasso, de salvar el Museo del Prado, es decir, y de llevar toda la propaganda republicana, es decir, tuvo incluso cargos políticos. ¿Qué sucede? Que un hombre tan señalado, obviamente en España no se podía quedar, llega al exilio en México, se establece con toda su familia, pero claro, en los años 40 tampoco eran un periodo muy proclive para un artista político español en México, con lo cual él se ve obligado a tener trabajos alimenticios. Él era un artista muy hábil, manejaba todo tipo de técnicas, grabados, litografías, era muy buen dibujante y tiene que poner todo eso al servicio de la gran industria mexicana que está naciendo. Se convierte en publicista, hace mucha publicidad, hace muchos anuncios, hace también muchos carteles para el cine mexicano. De hecho, seguramente es uno de los grandes cartelistas de la edad de oro del cine mexicano. Y luego, las paradojas de la vida, llega incluso a dibujar carteles para la exhibición mexicana de películas franquistas. Es decir, el arte político en el que Renau había creído y por el que él había luchado deja de tener sentido en su carrera. Y eso a él lo aboca a un callejón sin salida. También porque él tiene una época de esplendor, de mucho trabajo en México, pero ese trabajo empieza a decaer. Y además su militancia política tan señalada también hace que las autoridades mexicanas lo empiezan a ver como con sospecha, ¿no? Que empiezan a pensar que puede ser alguien peligroso por su cercanía a ciertos agentes estalinistas, a ciertos agentes de la Unión Soviética. Eso hace que de repente Renau tenga una caída en su producción y se vea obligado a buscar una salida. ¿Y cuál es esa salida? El cine. Y es ahí cuando él empieza a enviar unos dibujos a una revista satírica de la RDA, ¿no? Al director que se llama Walter Jinowski, y sus primeros collages de The American Way of Life, y empieza a tener una relación con la RDA. Esa relación es muy distinta a la que tiene en México. El trabajo que hace en México es meramente alimenticio, mientras que el trabajo que empieza a hacer para la RDA vuelve a ser el trabajo político que le había hecho en los años 30 en España. El trabajo que le encargan es hacer cine pintado, ¿no? Como había hecho Picasso un poco en Le Mystère Picasso. Y eso le gusta, y de hecho el primer trabajo que le encargan en la RDA es dibujar la situación actual de España. Y por primera vez en muchísimo tiempo, Renau puede hablar sinceramente de su sentimiento de expatriado, de su sentimiento de destierro. Es decir, él había trabajado sobre temas españoles en México, pero no había podido volcar lo que él sentía. Lo que él sentía era la lejanía, la nostalgia, la melancolía y el sufrimiento, porque España, su país, estaba bajo un dictador fascista. Y entonces de repente en este primer trabajo que le encargan en la RDA, él puede hablar de España, de la nostalgia y de cómo todavía en esos años, estamos hablando del año 58, 57, los exiliados españoles todavía tienen esperanza de que Franco caiga. Es decir, es como si su militancia se hubiese mermado, pero no su esperanza.
Buenos días, amigos alemanes. Guten Tag, meine lieben deutschen Freunde. España, mi patria. 20 años hace que no la veo. Mi pueblo lucha ya denodadamente contra el franquismo. Nosotros, los emigrados, hacemos lo que podemos para ayudar a esta heroica lucha. Hace unos días nos llegan las noticias de una nueva batalla proletaria. Ahora es en el norte. En la verde y montañosa Asturias, donde las tradiciones épicas son ya milenarias. Últimamente, en octubre de 1934, los trabajadores asturianos derramaron su sangre, generosa y roja como los claveles españoles, en defensa de la democracia. La nueva huelga es una respuesta vigorosa contra las pésimas condiciones de vida que prevalecen en el régimen franquista. La cosa empezó en 3 pozos de carbón. Franco tiene miedo. Mucho miedo.
El edificio franquista, cada vez más deteriorado, no podrá resistir ya mucho el empuje de las masas populares. En la España de hoy, desde el proletario y el campesino, hasta el estudiante, el intelectual, el empleado y el burgués liberal, empiezan a unirse en un clamor unánimo. ¡Abajo el franquismo! La RDA tenía poco dinero, es decir, no podía invertir muchísimo, al contrario que la URSS, ¿no? Que sí que invertía mucho en su producción cinematográfica. La RDA no tenía tanto dinero como para invertir, creó una gran industria, con lo cual Jindřichowski se vio obligado a hacer programas que fuesen a la vez muy políticos y muy baratos. ¿Y cómo lo consiguió? Intentando traducir eso que él conseguía en las revistas, esos dibujos satíricos, esas burlas, a las dimensiones de una película. Y lo consiguió mediante el truco de que dibujasen y pintasen en un cristal. Él habló y contrató a muchos dibujantes mundiales de todos los países, digamos, colonizados, de todos los países izquierdistas, y los invitó a la RDA para participar en un programa que es de los programas más importantes que había en la RDA en esos momentos, cuya traducción se llamaría como dibujos de actualidad, ¿no? Una serie de dibujantes, entre los cuales estaba Renaud, pero también había un argelino, había un coreano, entre los cuales un programa en el que se tenía que contar lo que estaba sucediendo en el mundo en esos momentos. Pero ¿cómo contarlo? Si no puedo comprar imágenes de archivos, si no puedo mandar a los corresponsales mediante dibujos. Renaud se sumó a esto y de hecho participa en una película muy bonita, que es una película colectiva realizada por 4 dibujantes. Uno de estos dibujantes es argelino, hay 2 alemanes y está Renaud. Es una especie de duelo a 4, de a ver quién hace el mejor dibujo, a ver quién dibuja más rápido, a ver quién tiene la idea más brillante, aunque en realidad se ve una especie de ejercicio de solidaridad y de camaradería, ¿no? Pero es bonito esta película porque se ve lo poco integrado que estaba Renaud. No solo poco integrado en el sistema de producción, no solo poco integrado porque no entiende muy bien todavía cómo funciona el cine en directo. Pensemos que él lo que había hecho habían sido montajes con imágenes de archivo, sino sobre todo porque no habla alemán, no porque solo habla español, con lo cual se le ve como torpe en la relación con los demás. En realidad esta torpeza lo conduciría más adelante a un cierto aislamiento, a un cierto ensimismamiento y al enfrentamiento un poco con sus camaradas del partido, entre ellos el propio Jindřichowski. Ich komme aus Frankfurt am Main. Über ganz Westdeutschland lastet ein Problem, eine große Sorge. Nejenom v západním Německu, milí příteli Heidemann. Nicht nur in Westdeutschland, lieber Freund Heidemann. Auch bei uns in der Tschechoslowakei. Y también los pueblos de España, de México y de toda la América Latina. في تونس وفي شمال افريقيا وفي افريقيا كلها
إن الشعوب الإفريقية بإجماعها Die Völker in Tunesien, in Nordafrika, die Völker in Spanien, in Mexiko, ja in ganz Lateinamerika. Die ganze Welt sieht heute nur dieses eine Problem. Ach, welch abgerundete Erscheinung. هذا مو صاحبنا مازال. لا مش هو. Da fällt noch das Typische. So, jetzt ist es der richtige Strauß. Es ist doch interessant, wie bekannt unser Strauß in aller Welt ist. Da hatte der Bundestagsabgeordnete Schmidt-Hamburg ganz recht, als er sagte: Sein Gefühl für die Macht hat den Dr. Strauß schon nach atomarer Bewaffnung für die Bundeswehr streben lassen, als er noch gar nicht Verteidigungsminister war.
In unserem westlichen Paradies gibt es diese stärkste Säule. Das ist Herr Adenauer aus Bonn. Seine Anhänger sehen ihn im Glorienschein der Macht und Stärke, bis er platzt. الموت بالصورة هذه لا ما يرضى بها حتى حد. شكون يرضى بهالموت الشنيعة كيف هذه؟ Nadie debe morir de esa terrible manera. Nikdo nechce umřít atomovou pumou. Nikdo na světě. Niemand will auf die schreckliche Art eines Atomkrieges sterben. إيه لكن ما هو الحل؟ Co můžeme dělat proti tomu? ¿Qué debemos hacer para evitarlo? Was ist dagegen zu tun? Wie kann man die Bonner Atompolitik stoppen? Das deutsche Volk in Ost und West hat die Kraft dazu. La importancia de estas películas es doble. Por una parte, que las películas son buenas, es decir, que las películas se pueden disfrutar y te pueden hacer aprender a ti como espectador cómo era el cine en aquellos años 50, pero sobre todo tienen la importancia de que ilumina un periodo oscuro de la vida de Renaud. Es decir, en cualquier biografía de Renaud, y él tiene varias porque ha sido una figura muy importante, mencionan que él trabajó como director de cine, pero lo mencionan como de pasada, como de soslayo, como si fuese una anécdota en su vida. Y sin embargo él dedicó casi 4 años a dirigir películas. 4 años en la vida de una persona es mucho, no es poco, no puede carecer de importancia. Entonces yo creí en su momento que había que encontrar esas películas para encontrar cuál había sido la inquietud de ese Renaud que acaba de llegar a Alemania. Y esas películas se encontraron en los archivos de la televisión de la RDA, que ahora están en Potsdam, muy cerca de Berlín. En realidad las películas siempre habían estado ahí. Lo que pasa es que los historiadores del arte siempre habían categorizado a Renaud como artista, no como cineasta. Es decir, solo había que intentar abrir un poco la óptica para darse cuenta de que Renaud era mucho más complejo y mucho más interesante que un simple artista, ¿vale? También fue muy interesante porque tiene una obra teórica muy grande, a la que tampoco se ha prestado mucha atención. Pero de repente cuando acudes a los archivos alemanes y ves esas películas, te das cuenta de que para Renaud el arte y el cine no eran compartimentos estancos que no se tocaban, estaban interrelacionados. Él hacía películas pintando. Es decir, lo que hacía era dotar de movimiento a lo que él hacía en un simple folio, en una simple hoja. Entonces realmente no solo es que el cine haya sido importante biográficamente para Renaud, sino que es un poco la consecución de lo que él ya estaba intentando en su obra plástica y gráfica. Por esto yo creo que a partir de ahora, cada vez que se piense en Renaud como figura, se tendrá un retrato más complejo, porque es más complejo. Estas películas nos ayudan a iluminar un periodo muy desconocido de la vida de Renaud, que es cuando él cambia totalmente de vida, intentando acercarse a su sueño. Y su sueño durante un momento determinado de su vida fue convertirse en director de cine en Alemania.